Hola, estamos en nuestro diplomado de desarrollo web full stack del CESD. El día de hoy vamos a hacer una introducción a TypeScript, ¿cierto? Solamente es una introducción. Ya ustedes saben que pueden acudir a sitios como W3 School y a otros lugares para hacer profundizaciones de esto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es TypeScript. TypeScript, si ustedes van a mirar qué es TypeScript, TypeScript tiene el 90% de TypeScript es JavaScript, ¿cierto? Por decirlo así en una cifra grande, es decir, TypeScript casi todo es JavaScript. Lo que tiene es unas adiciones extras. Por ende, para poder trabajar en TypeScript necesitamos saber JavaScript, ¿cierto? Es como una de las primeras condiciones. La otra condición que vamos a necesitar es tener Node. Ustedes, pues ya que están trabajando en el backend, ya saben qué es Node, ¿cierto? Y van a tener que instalarlo o ya lo tienen instalados en sus máquinas. Entonces, eh, Node simplemente es un entorno de ejecución también que está montado sobre JavaScript, ¿sí? Y me sirve más para el lado del servidor generalmente, pero la vamos a necesitar para la instalación de JavaScript. Entonces, primero, si ustedes no han instalado Node, les recomiendo visitar la página de Node, ¿sí? Visiten la página, descarguen la versión LTS, que es la última versión más estable, la que está en esta fase beta, digamos que no necesariamente la más estable, la LTS sí es la versión más estable. Entonces instalan esta, le dan clic acá, les abre un ejecutable, le dan siguiente, siguiente, siguiente y listo. Esa es la primera parte. Y ahora, después iríamos, digamos, a la página, podríamos ir a la página de TypeScript, ¿sí? A la página de TypeScript y aquí vamos a encontrar, pues, digamos, como las versiones que podemos estar, ¿cierto? Entonces podemos ir aquí a Download y aquí nos dice cómo instalarlo con el manejador de paquetes npm, o si yo lo quiero con yarn o con otro, pues no hay problema. Básicamente es que nos copiemos esto y la vamos a instalar de esa manera, ¿ok? Entonces para esto vamos a abrir nuestro Visual Studio, vamos a crear un proyectico y vamos a trabajar ahí. Vamos a crear una carpetica, la voy a llamar, ¿qué hicimos? Vamos a crear una carpetica nueva para nuestro proyectico y la vamos a llamar CESDTS. CESD-TS. Listo. Y la abrimos con nuestro Visual Studio Code. Ahora, para instalar nuestro node, nuestro npm, perdón, para instalar nuestro TypeScript podemos usar tanto la consola de aquí, que tenemos aquí, como la consola del CDN. Cualquiera de las dos nos funciona, ¿sí? Entonces, yo puedo, digamos, vamos a abrir la consola del CDN y vamos a instalarla ahí. Perdón, estaba diciendo consola del CDN, no, del CMD. Estaba pensando en los CDNs que coloco uno a veces en los paquetes, pero no, es el CMD, listo. Podemos trabajar desde la consola o podemos trabajar desde acá mismo, desde Visual Studio, y es indiferente, ¿sí? Entonces vamos a darle un poquito de zoom a esto. Entonces, para ver la versión, si tenemos instalado Node, podemos darle Node "-v" o "-version", ¿cierto? Y él nos dice que tenemos la versión 18.8, pues en este 2.2 en este caso. También puedo mirar si yo tengo qué versión tengo de npm "-v" o "-version", y a ver qué sale. Me dice que tengo la 9, listo, está bien. Entonces ya tengo, digamos, los dos elementos básicos para instalar TypeScript. Listo. Entonces ahora sí vamos a instalar. Esto mismo lo puedo mirar en la consola, en la control N, en mi consola. Yo le puedo decir "-v", y él también me va a mostrar la versión que tengo. Yo puedo hacer la instalación por acá y no hay ningún problema. Puedo usar cualquiera de las dos consolas. Bueno, entonces él, miren que él me recomienda decir npm install TypeScript,
menos save, menos dev. Esta es una opción de instalación, pero yo también puedo, por ejemplo, poner, en vez de npm install, ustedes ya saben que en vez de install puedo poner solo i, ¿cierto? Poner solo i y también funciona. Y le puedo escribir TypeScript, TypeScript, ¿sí? Y le puedo poner "-g" para que sea global en toda la máquina, ¿cierto? Esa es una opción que yo puedo trabajar. O le pongo "-global" también, ¿cierto? Ya sabemos cómo funciona la consola. Y listo, ya simplemente lo dejamos instalar y esperamos un minutico. Bueno, listo, entonces ya nos quedó instalado, ya quedamos listos, entonces vamos a empezar a trabajar nuestro proyecto. Vamos a hacer, vamos a crear en nuestro proyecto, vamos a crear dos elementos. Voy a crear un index.html, ¿sí? Que es donde voy a trabajar HTML5, ¿cierto? Uy. Listo. No sé qué pasó. Bueno, aquí en el body, como siempre, bueno, vamos a mirar, ahorita lo ponemos. Y voy a crear un proyecto, un archivo de TypeScript. Ese archivo lo voy a llamar main, usted lo llama como quieran, y la extensión es .ts, ¿sí? .ts es un archivo JavaScript, TypeScript, perdón. ¿Sí? Ahora, miren, resulta que lo que hace TypeScript realmente, que lo que TypeScript hace realmente, este es un lenguaje que transforma, que se compila, ¿cierto? Entonces lo que hace es que JavaScript se vuelva más fuertemente tipado, ¿cierto? Entonces lo que hace, yo escribo en TypeScript, él va y se compila, él hace una especie, se compila, o transpila, también lo llaman muchas veces, porque lo que hace es una traducción. Entonces cuando él se compila, lo que hace es que se traduce a JavaScript. Entonces yo en el HTML realmente no estoy invocando a mi texto, a mi archivo TypeScript, sino que voy a invocar un archivo JavaScript. Entonces nosotros ya sabemos hacer esto, yo puedo decir script scr y lo voy a llamar igual, ¿sí? Le voy a poner, ahorita lo ponemos o pongámoslo ya, main.js. Resulta que ustedes ven main.js no existe por ningún lado, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer que este TypeScript me cree este archivo para que él haga la compilación o la transpilación y me convierta lo que escribo en TypeScript a JavaScript. Entonces, de nuevo, TypeScript lo que hace, recuerden que esto lo hizo Microsoft. Microsoft crea TypeScript buscando que JavaScript sea más fuertemente tipado para evitar ciertos errores en la web. Es muy particular porque el mismo Microsoft está solicitando a JavaScript que ya todos estos elementos vengan por defecto en JavaScript. Por ende, pues pareciera como que a futuro TypeScript tiende como a desaparecer, ¿cierto? Porque pues si ya todos los elementos TypeScript están metidos en JavaScript, es decir, yo voy a poder usar JavaScript con la opción de tener un tipado fuerte, pues yo ya no voy a necesitar TypeScript, pero por ahora no, ¿cierto? Digamos que Microsoft lo creó TypeScript y ahora Microsoft anda pidiendo que JavaScript quede con la opción de fuertemente tipado. Entonces sería muy interesante un lenguaje que tengo las dos opciones, un lenguaje donde yo puedo ser fuertemente tipado o flexible, ¿cierto? O con tipado débil. Entonces un lenguaje que yo pueda ser compilado o no, sería un lenguaje bastante interesante, ¿cierto? Lo que pasa es que JavaScript empezó de una forma con tipado débil porque solo era para la web, buscaba ciertas funcionalidades muy específicas, pero el tiempo lo ha ido convirtiendo en un lenguaje que puede ser muy útil para diferentes aspectos. Entonces, por eso, digamos que por ahora vamos a aprender, lo que vamos a aprender es muy básico, un poquito, porque es que realmente casi todo TypeScript es JavaScript. La diferencia son, digamos, algunos elementos adicionales. Bueno, entonces,
pues, digamos, lo primero que podemos hacer es escribir en el TypeScript nuestro hola mundo, ¿cierto? Entonces vamos a decirle console.log y le hacemos un hola mundo, ¿cierto? Hola CSD, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Como les decía, lo más sensato sería aquí poner main.ts, ¿cierto? Pero así no funciona. Entonces yo tengo que hacer este punto JavaScript. Pero resulta que ese archivo no existe. Entonces vamos a abrir nuestra consola. Y yo, por ejemplo, si yo quisiera saber qué versión tengo de TypeScript, puedo poner, por ejemplo, tsc version, ¿sí? Y ahí, tsc, sí, sí, tsc version, no sé por qué no me salió. Vamos a usarlo. Raro que no haya querido salir. Bueno, no, estoy en la carpeta, ¿cierto? Vamos a buscarlo por el otro lado. Bueno, no sé por qué no salió, seguramente está el tema de la consola, pero miren, es que tsc menos v o menos versión y él nos saca la versión, listo, no hay ningún problema. Entonces estamos bien. Voy a ver si cambiando la consola me funciona mejor. Vamos a cambiarlo a la PowerShell a ver qué pasa. tsc version, acá sí me funcionó, listo. Bueno, vamos a mirar. Entonces, bueno, lo primero, hay dos cosas. Lo primero es que necesitamos crear ese archivo, ese vínculo entre JavaScript y TypeScript. Entonces, la forma como él se va a compilar o a transpilar, por decirlo así, tsc, le escribo tsc y el nombre del archivo, main.ts. Al hacer esto, observen que aquí se me va a crear mi archivo JavaScript, mírenlo, ahí se creó. Él hizo pues toda esa transpilación y me crea mi archivo JavaScript. Yo no lo creé. Si ustedes vienen y miran, está exactamente lo mismo que hay aquí en JavaScript, ¿sí? Que hay en TypeScript. Los dos archivos van a tener lo mismo. Pero resulta que esa transpilación en este momento solamente va a ocurrir cada vez que yo escriba el comando, ¿sí? Ahí. Cada vez que yo escriba el comando, tsc main t.ts, él me va a transpilar a ese main JavaScript. Entonces, si yo quiero que eso sea permanente todo el tiempo, tendría que escribir "-w". También hay otro comando muy importante, pues digamos que eso es un poquito más avanzado. Si yo quiero manipular las condiciones de TypeScript, es que yo puedo escribir tsc -init y él me va a crear un archivo de configuración de TypeScript, ¿cierto? Pero digamos que esto todavía no nos metamos con este tema. Hoy vamos a hacerles un video, ¿cómo se dice? Introductorio a TypeScript, simplemente para que entendamos qué es, y ya después ustedes le dan duro a eso. Pero él me crea un archivo de configuración donde yo puedo ver toda la información de cómo trabaja TypeScript, y yo puedo incluso cambiar esto. Yo puedo cambiar esto a otras opciones, al ECMA 2015, 2014, ¿cierto? Yo puedo hacer varias cosas de manipulación de cómo quiero que sea, qué tan estricto sea mi TypeScript, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que sea muy estricto, yo le cambio este true por un false y listo. Bueno, pero esto pues para un nivel de profundización. Por ahora vamos a concentrarnos en TypeScript básico. Listo. Entonces, al yo ya haber hecho esta transpilación, entonces ahí sí puedo abrir mi HTML en el navegador, y pues obviamente aquí no sale nada, pero si yo abro mi consola, seguramente acá dice hola mundo, ¿sí o no? Entonces eso pues es gracias a hola CSD, perdón, eso es gracias a esa transpilación. Estoy compilando un lenguaje, pero hasta aquí no hemos visto nada raro, porque pues uno dice pues TypeScript, JavaScript son lo mismo. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Vamos a concentrarnos en algunas de las diferencias más importantes. Bueno, este lo voy a cerrar porque no lo voy a usar más.
Entonces, una de las diferencias más grandes es el tema de la forma eh, cómo tenemos que declarar las variables. En TypeScript las variables ya sí hay que decirles qué tipo son. Cuando teníamos JavaScript yo podía crear una variable, la podía declarar como letConst lo que sea, pero yo no le tenía que decir que era número, que era cadena, no. En este caso sí tengo que declararlas, sí tengo que decirles qué tipo de variables son. Entonces, digamos que una de las primeras grandes diferencias está el tema de cómo se declaran las variables. Entonces, bueno, yo puedo decir, vamos a usar un let, por ejemplo. Let, miren que estoy en el archivo de TypeScript. Entonces, yo puedo decir let, ¿sí? Y voy a crear una variable que se va a llamar mi texto. ¿Sí? Y mi texto, hay dos cosas. Yo le puedo decir así. Yo le puedo decir, igual que como lo hacíamos en JavaScript, soy un texto hecho con cadena, ¿sí? Yo le puedo decir de esta manera, o soy un texto cadena. Voy a decir así más bien. Soy un texto cadena. Yo lo puedo dejar así. Y si yo por acá abajo dijera a mi texto, le voy a pasar un número, 54, observen que el de una me está marcando un error. ¿Sí? El de una me está marcando un error. ¿Por qué? Porque estoy en TypeScript. Yo solamente al pasarle una cadena, él ya asume que esto siempre va a ser un string, una cadena. Entonces ya no le puedo pasar un número, cosa que no pasa con JavaScript, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, se vuelve un poquito más rígido nuestro lenguaje. Ahora, esta es una forma, pero también yo le puedo decir, digamos, esta es una forma normal más JavaScript, pero digamos que yo lo puedo hacer con unas mejores prácticas. Entonces yo le diría dos puntos string, y yo le pongo dos puntos string y simplemente le estoy diciendo que esta variable, estoy declarando la variable led como un string y le meto su cadena, y de nuevo también me va a seguir marcando el error. Si yo vengo a mi archivo JavaScript, en este momento miren que no hay una compilación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo les decía ahorita, no está lo mismo. Yo les decía, si yo quiero que esté todo el tiempo compilado, ¿sí? Si yo quiero que tenga una compilación constante, una transpilación constante, pues yo tengo que decirle tsc, el nombre, main.ts, y le pongo guión w, o le puedo poner --watch. ¿Sí? Watch. Cualquiera de las dos funciona. Ustedes ya saben que cuando es la palabra completa es menos y cuando es la palabra sencilla, solamente la abreviación, es un solo menos w. Al ponerle yo ese menos w, él ya va a estar compilando todo el tiempo. Entonces cada cambio que yo haga, él se va a ir yendo todo el rato, ¿cierto? Entonces mire que ahí ya apareció lo mismo que acá. Mire que no me tiene en cuenta los espacios, simplemente él me trae texto, él me trae todo lo que yo escriba al otro lado, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer unas declaracioncitas más para que veamos las diferencias. Bueno, antes de seguir, notemos una cosa muy importante. Yo aquí declaré mi variable con led y él en la compilación me la trae con var. Entonces miren que digamos que no es tan perfecta esa compilación, por decirlo así. Él lo trae como una variable global. Nosotros ya hemos hablado mucho en clase cuál es el tema del alcance de las variables. Entonces digamos que es otro temita a tener en cuenta cuando lo estemos trabajando. Yo voy a seguir trabajando aquí en TypeScript, ¿cierto? Entonces me vengo para TypeScript y vamos a crear otras variables, digamos led, mi número, y le puedo poner los dos puntos y decir que son number, un tipo number, o no ponerle nada y simplemente cuando le agrego el número, pues ahí sí hay un problema. Entonces observen, si yo a mi número le agrego un booleano, por ejemplo true, él me va a marcar un error. Si le agrego una cadena, él me va a marcar un error. Pero si le agrego otro número, por ejemplo, otro número, él no me marca un error. ¿Por qué? Porque él ya sabe que es un número, no importa si es decimal, etc. Entonces, al yo declararlos,
declarar el tipo de dato que va a tener la variable, entonces se me vuelve más rígido. Pongamos otra, por ejemplo, ¿cómo lo llamamos? Mi booleano. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir dos puntos, que va a ser del tipo boolean, ¿sí o no? Y yo ya le puedo decir true. Pero, ojo, ojo que yo ya no yo lo podría cambiar a mi booleano, lo podría cambiar por false y no hay problema, pero no lo puedo cambiar ni a número, ni a cadena, ni a nada. Entonces miren que se va volviendo más estricto. Y hay un tipo de dato, por ejemplo, que cuando yo necesito que ese dato sea cualquiera, que sea de cualquier tipo, ¿sí? Entonces yo le pongo mi cualquiera, vamos a llamarlo así, mi cualquiera, voy a decirle que va a ser del tipo any. Al decirle que es del tipo any, este sí se puede transformar en lo que yo quiera, ¿cierto? Digamos, recibo de todo. Listo. Y yo por acá, por ejemplo, a mi cualquiera le puedo decir igual a un número. A un número. Y miren que no me pone problema. ¿Sí? Entonces, y le puedo poner un booleano también. Y no me pone problema. Porque es del tipo cualquiera, del tipo n. Los comentarios, igual. Comentarios. No hay ningún problema. También puedo crear constantes, ¿cierto? Constantes. Entonces yo puedo definirla como una tipo const, ¿sí? Voy a decir mi nombre, y le voy a decir que es del tipo string, y le voy a decir Esteban. Listo. Entonces observen, no me pone problema, pero si yo le digo a mi nombre, así yo le vaya a cambiar por un string, mire que el de entrada ya me está poniendo problema. ¿Sí? Por solo ponerle el igual ya me está poniendo problema. Así sea otro string, Pedro, no me va a poner problema porque ya sabemos que es una constante, que cuál es el alcance de la variable, que no se puede modificar en su ámbito, ni después de declarada, ya no se va a modificar su valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo por acá, puedo incluso por consola, digamos console.log, le voy a decir que me saque esas variables. Entonces mi text, mi booleano, primero mi texto, coma, mi booleano, mi número, mi booleano, ¿qué más le vamos a poner? Mi cualquiera y mi nombre. Booleano, coma y mi nombre, ¿sí? Podemos sacarlo por consola, a ver qué nos sale. Y miren, en este momento yo me paso para este main JavaScript, todo está ahí. ¿Por qué todo está ahí? Porque le hicimos ese "-w". Con ese "-w" ya él se va a estar compilando constantemente. Si yo miro mi consola, miren, ella está todo el tiempo compilando, ¿sí? Listo, vamos a mirar qué pasa aquí. Yo lo tenía aquí, vamos a poner esto por aquí, esto no lo van a editar más, esto tampoco, y vamos a recargar y mire, ahí sale: hola CESDE, soy un texto cadena, me saca el 12, me saca el true, porque ni lo volví true después, y Esteban. ¿Qué más pasó ahí con el any? A ver, miremos, que no sé qué pasó con ese. Bueno, mi cualquiera, dejémoslo así, digamos 12. Entonces listo, miren, él me trajo todo esto, ¿sí? Pero mire que se vuelve estricto y acá compila. Otra cosa muy interesante, miren, yo las declaré con let, esta le declaré con const. Cuando él compila, él no entiende, entonces me trae todo como var, hasta la constante. Es de las cositas que hay que tener, digamos, un poquito de cuidado ahí, pero ya más adelante, si profundizamos en el tema, vamos a ver cómo se solucionan esos problemas. Bueno, ¿qué más sigue con esto? Bueno, también tenemos otros tipos de datos especiales, ¿cierto? Yo por aquí había puesto any, pero también tenemos el tipo de dato, vamos a decir, mi yo no sé, mi no sé,
no sé. Vamos a decirle que es un unknown, ¿sí? Un tipo no se sabe de qué tipo. Y entonces esto generalmente pues se usa cuando yo no, es muy parecido a Lenny, como lo mismo, es casi lo mismo, si no estoy mal creo que es más seguro el unknown que Lenny, pero se usa generalmente cuando yo no sé qué tipo de dato voy a poner y digamos que más adelante quiero convertirlo a otro, ¿cierto? También se puede hacer el casteo. Se puede hacer, recuerden que yo todos los tipos de datos, los strings los puedo pasar a números, los números a cadenas, ¿cierto? Obviamente si es un número string, ¿sí? Pero recuerden que hay unos métodos que yo les dije que en JavaScript tienen que entrar a estudiarlos para hacer el casteo de un tipo a otro. Entonces yo puedo decirle que no, que yo no sé qué es y puedo ponerle también lo que sea. Me recibe un número, por ejemplo, 98, y yo por aquí abajo puedo decirle a mí no sé, una cadena, y no me va a poner problema. No sé qué soy, ¿sí? Y él no me va a poner ningún problema. También hay otro dato que se llama el never, pero el nunca, y este siempre va a sacar un error. Realmente nunca lo he usado y no sé para qué se usa. Eh, se usa muy raro, generalmente es como, pues, no sé, es un genérico ahí, pero no sabría cómo usarlo realmente todavía. O no he tenido la oportunidad de usarlo, never. ¿Sí? Él siempre me va a sacar un error me va a sacar un error por, por consola. No importa lo que yo le ponga, él siempre me va a sacar un error. ¿Sí? Pongámosle mi nunca. ¿Sí? Entonces miren que de entrada siempre me va a sacar un error. De nuevo, no sé, nunca lo he usado, ¿cierto? Entonces ahí sí queda como a ver qué podemos llegar a hacer. También puedo decir un tipo de dato que es undefined, ¿sí? Vamos a decir let me indefinido, y puedo decir undefined, ya conocemos el undefined, ¿cierto? Y simplemente le arrojo un undefined, porque si le arrojo un número no pasa nada. Undefined, ahí sí no tiene problema, pero si le agrego otra cosa, true, sí me muestra problema, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como es un undefined, lo debo dejar como un undefined. También tenemos el null, mi nulo, que es el tipo de dato null. Ya sabíamos pues que esto existía en JavaScript y pues que tiene que tener un null adentro para existir, ¿cierto? Estos tipos de datos no son los que más se usan, ¿cierto? Pero ya sabemos que tiene una razón de ser en nuestros códigos. Bueno, vamos con otra característica de TypeScript. Bueno, ahora vamos a mirar los arreglos. Ojo, pues que aquí ya hay un tema importante, ¿cierto? Acá hay un tema importante a mirar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, eh, voy a crear un arreglo. Entonces let, ¿sí? Vamos a poner aquí arreglos. ¿Sí? Le voy a decir, vea, let mi arreglo o de personas, ¿cierto? Personas. Y yo le puedo decir dos puntos, le puedo decir dos cosas. Uno le puedo decir array, ¿cierto? Y entre paréntesis decirle que es de string, ¿sí? Y listo, y ya le creamos el arreglito, ¿cierto? Pero digamos que esta forma, pues, no sé, no es como tan agradable, tan fácil, ¿cierto? Entonces vamos a decirle string y le digo que es un arreglo, ¿sí o no? Entonces ahí ya me queda y yo ya puedo ponerle los datos que yo quiero. Entonces, Esteban, Pedro. ¿Qué pasa si le meto un 25? Ya me pone problema. Un 34 me pone problema, ¿cierto? Juan, etcétera. Entonces, ojo, cuando creo el arreglo, también viene ya con
tengo que declararla. Si yo creara, por ejemplo, uno que se llama edades y no le pongo nada, simplemente por defecto yo le pongo valores, ¿sí? Él ya asumió que ese arreglo es de números, ¿cierto? Y si yo le fuera a hacer un push, por ejemplo, si yo le fuera a hacer un push a este de nombres, de personas, por ejemplo, yo le puedo decir personas.push y le puedo poner otro nombre, María, ¿sí? Él no me va a poner problema, pero si le pongo personas punto push y le voy a poner es un número 2032, él ya sí me va a poner problema, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener muy en cuenta eso. Lo mismo con edades. Si yo le digo edades.push y le pongo un valor 46, otro número 87, él no me va a poner problema. Pero si le digo edades.push y le pongo un string, así sea un número 43, él me va a poner problema, ¿sí? Observen que él me saca un error. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los arreglos también hay que declararlos, ¿sí? Entonces bien importante este tema. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿cómo hago yo para que un arreglo sea de números de cualquier cosa? ¿Cierto? Entonces nosotros ya aprendimos una, nosotros podemos decirle LED, por ejemplo, llamémoslo, ¿cómo es que se llaman esos almacenes? Mil variedades. Yo simplemente le digo que es del tipo any y ya, ¿sí? Le digo any, que es un arreglo, y el ahí sí me va a recibir de todo, ¿sí? Entonces aquí ya me recibe un nombre, Natalia, me recibe un números 25, me recibe no sé, otro arreglo, ¿cierto? Un objeto. Este arreglo es de, no sé, que tenga true, eh, también números, palabras, ¿sí? Me puede recibir ya un objeto, ¿sí? Pedido, dos puntos, 34, ¿sí? Eh, ¿Sí? Entonces ya, él ya me puede recibir de todo, ¿sí o no? Él me recibe ya de todo, entonces vamos a ponerlo como así, esto lo podemos poner así, darle un poquito más de formato, ¿sí? Podemos dar un poquito de formato. Aquí vamos a darle así, le damos así. Bueno, entonces, bueno, listo, terminemos de darle formato a esto. Aquí, listo. Y este por aquí. Listo. Entonces, miren, si yo necesito meterle un arreglo a varias cosas, le tengo que decir que es del tipo any para que pueda recibir de todo, ¿sí o no? Entonces, todo depende de la declaración. Digamos que uno de los cambios más grandes de TypeScript es eso, la declaración. Si yo vengo aquí a mi JavaScript, miren que pues no me pasa formato, todo lo pone como var. Lo que pasa es que normalmente lo pone como var y no como led o const, porque acuérdese que var viene con, led y const viene como desde el 2015 más o menos, y él asume, TypeScript está hecho como para que asuma todo tipo de navegadores, incluso los más viejos, ¿cierto? Pero entonces por eso lo hace así, pero no es por, digamos, yo creo que no es por otra razón. Bueno, entonces él me hace todo esto, este manejo, listo. ¿Qué otra cosa podemos decir de TypeScript? A ver, digamos que una de las cosas que hay que ser detallados es la forma. Miren que yo aquí creé un objeto, pero este objeto no le dije nada, no, él lo asumió de una, que esto iba a ser un número y que esto iba a ser un booleano, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una de las cosas que hay que decirle a TypeScript es cuando yo declaro un objeto, pues digamos una buena práctica, eh, pero mira que pues lo puedo hacer y no me pone problema, pero una buena práctica sería, por ejemplo,
digamos, una variable const, y voy a decir que este objeto es un objeto de, no sé, de computadores, por ejemplo, ¿cierto? De inventario, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, le tengo que decir, ¿qué tipo de datos va a tener? Entonces vamos a hacer varias cosas. Entonces yo voy a decir que el inventario va a ser, digamos, marca, dos puntos, este va a ser un string, Lenovo. Ah, yo voy a decir que, por ejemplo, modelo, digamos modelo, entonces en el modelo tenemos, no sé, nos inventemos una cadenita y un número, cierto, eso tiene como unos números, cierto, entonces digámoslo así, que pongámosle pues un modelo verdadero, Z480, listo, digámosle, por ejemplo, stock, cierto, stock. Entonces le decimos que tenemos 543 equipos. ¿Qué otra cosa? El estado, digamos que están en true, ¿cierto? En buen estado, ¿sí? ¿Qué otra cosa le podemos decir? Ya, ¿sí? Yo le puedo pasar los datos que quiera a mi objeto, pero miren, yo si quiero hacerlo con buenas prácticas, aquí antes de declarar el objeto, muy parecido a lo que hacíamos en SQL, ¿sí o no? Entonces yo digo, abro y cierro llaves y le voy a decir, vea, que marca va a ser del tipo string, ¿cierto? Como modelo va a ser del tipo string también, ¿sí? Vamos a hacerlo así un poquito más de esta manera, para que se vea un poquito mejor. Y acá le voy a poner, me falta el igual, ¿sí o no? Y miren que los que ya le he puesto el tipo, vamos a hacerlo aquí así, y todo esto le damos un, que se vaya viendo un poquito mejor, ¿sí? A todos los que ya le dimos el tipo de dato, ya van quedando como bien, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir coma, el stock va a ser del tipo number, ¿sí? Coma, y el estado va a ser del tipo boolean, ¿sí? Y miren que ya el boolean que está rojito, vamos a quitar esto está como rojo, vamos a borrar esto, mire que este está ahí como mal marcado, ¿cierto? Entonces yo ya le digo qué tipo de datos son y él ya aquí ya me los asume. Entonces el tema de crear el objeto no solamente es puedo crearlo así no más y él no me va a poner ningún problema y él va a asumir que esto va a ser string, que esto va a ser string, que esto va a ser number y esto va a ser true. Pero si no lo hago con, por ejemplo, si fuera un LED, si esto fuera un LED, quiere decir que yo esto lo voy a modificar, entonces yo le tendría que decir qué tipo es, porque si yo lo modifico y le meto un número acá, pues él ya por defecto lo va a poner como string, pero digamos que una buena práctica sería definirle qué tipo de variables son, ¿sí? Entonces él no me va a poner problema por ese tipo. ¿Qué otra cosa podemos notar en una diferencia? Por ejemplo, también hay un operador que es el de unión, ¿cierto? El de unión, o también que es la barra, o el OR, o la O, ¿cierto? Podríamos decir que vamos a hacer una función, ¿sí? Para que miremos. Entonces, sacar status, ¿sí? Entonces yo le puedo decir a él que
el valor que le voy a ingresar como parámetro va a ser un string o un número. Entonces yo también puedo darle como esa flexibilidad, digamos, darle otras opciones, ¿cierto? Entonces va a ser un string o un número. Y entonces ahí ya puedo decir console.log, bueno, lo que yo quiera dentro de de la función, lo que yo quiero que haga la función. Le va a decir bueno, pero hagámosla con backsticks, ¿cierto? Backsticks. Mi estatus es, digámosle, pesos, llaves, y le podemos poner code, ¿sí o no? Y listo. Entonces yo por aquí puedo decir, por ejemplo, sacar estatus, digamos que me saque un 404 y mire que no me marca error. O le puedo decir sacar estatus, que me saque un string que va a ser, no sé, un 200, ¿sí? Y no hay problema. Entonces yo le puedo, con este O, yo puedo decirle a él que me va a recibir dos opciones de valor. Entonces miremos acá, vamos a actualizar esto, y me dice mi estatus es 404, mi estatus es 202. Listo. Entonces con ese O le estoy diciendo a él que me puede manejar ambos valores, ¿cierto? Y entonces yo ese O lo puedo usar porque entonces va a ser un string o un nulo. Puedo decirle que va a ser una etiqueta LI o una etiqueta UL o una etiqueta la que yo esté trabajando, ¿cierto? Tengan en cuenta que todo lo que se hace en JavaScript se puede hacer en TypeScript, ¿sí? TypeScript me recibe todos los eventos, todo lo que hemos visto en JavaScript. Acá solo me estoy concentrando en las diferencias. Entonces vamos por pantalla a sacar alguna cosita, ¿sí o no? Saquemos alguna cosita. Voy a poner, digamos, un titulito aquí. Vamos a poner aquí un H1 y voy a decir, trabajando con TypeScript. Listo. Con TypeScript, ¿sí? Vamos a mirar y cómo nos queda esto. Y ahí está. Listo, entonces vamos a sacar algo, lo que yo les decía antes, como yo puedo usar todo lo mismo, vamos a hacer alguna bobadita, ¿cierto? Por aquí teníamos una lista de personas, ¿cierto? Miren, este arreglo de personas. Entonces vamos a usar ese arreglo de personas para sacarlo por pantalla, ¿cierto? Entonces yo vamos a mirar, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Entonces en el HTML vamos a escribir aquí también un div con un div vacío, ¿sí o no? Lo voy a dejar vacío y le voy a poner, digamos, ¿cómo le decimos? Una clasecita, ¿cierto? Vamos a un ID, pongámosle un ID más bien, ID que va a ser el ID personas, ¿sí o no? Ya con eso tengo para trabajar. Entonces vamos a sacarlo por pantalla. Entonces vamos ahora a decirle que primero lo que siempre hemos hecho, que me diga, vamos a decirle var, div, vamos a llamarlo div personas, para que me capture el espacio que tenemos allá en el HTML. Entonces lo mismo, document, ¿sí o no? Por ejemplo, digamos un query selector, document.querySelector, ¿sí? Y le decimos que me capture al que sea a personas, ¿cierto? Eso tenía un ID, entonces numeral personas. Listo. Ahí lo que estoy haciendo es capturando ese div. Listo, capturamos el div. Luego, ¿qué vamos a hacer con ese div? Le vamos a decir que al div personas, miren que yo al no definirlo, él ya interpreta que lo que tiene es ese espacio, ¿cierto? Es un any, no es un any, realmente es un espacio de HTML. Entonces div personas.inner HTML, ahí por acá me puse un signito de pregunta que no va, punto inner HTML, y le voy a decir que va a tener un UL, comillas, que va a tener este UL, vamos a hacer una lista, va a tener un UL
pero le vamos a sumar, ¿sí? Personas, listo, sí, de personas, le vamos a sumar, ¿qué le vamos a sumar? Vamos a sumarle a personas, vamos a coger la variable personas que teníamos por allá arriba, la vamos a recorrer con un map, ¿cierto? Para que lo usemos, y le vamos a dar una función, le vamos a decir function, que va a recibir el parámetro personas, pues recibe el parámetro persona, que va a recorrer con un map todo, una por una, ¿sí? Y aquí lo que vamos a decirle básicamente es que me haga un return, me haga un return ¿de qué? De un LI, ¿cierto? Que me retorne un LI, porque vamos a hacer una lista, ¿sí? Y le voy a decir punto concat, que el método concatenar a la persona, coma, con el LI de cierre, ¿sí o no? Con el LI de cierre, digamos, slash LI, ¿sí? Quitamos eso de acá, el LI de cierre. Yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿sí? Voy a cerrar aquí para que se vea grande. Entonces, concat persona LI, con el LI de cierre, ¿sí o no? Y por fuera, aquí por fuera, le voy a decir punto join, le hago un punto join que me lo una, join con espacio, y aquí al final vamos a sumarle el UL de cierre, ¿cierto? Que es, digamos, lo que nos faltaba, el UL de cierre. Listo, yo creo que con eso tenemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes miran que aquí me está marcando un error, ¿sí? Si yo vengo aquí no hay, digamos, problema, ¿sí? Y si vamos a ir al HTML, él no me marca, él me saca la información sin ningún problema. Ese error tiene que ver con el modo estricto, ¿cierto? Yo les decía ahorita que más adelante, cuando profundicen en este tema, si les gustó el tema de TypeScript, más adelante hay que aprender a manejar este modo estricto. Si yo le quito este strict, le pongo un false, por ejemplo, miren que este errorcito ya no me lo saca, ¿sí? Este errorcito ya no me lo saca. Listo, pero ya digamos que eso es, si ustedes van a trabajar, van a aprender el JavaScript pues más avanzadito, pues pueden trabajar con eso. Entonces miren que puedo usar lo mismo. Quitémoslo, que ese error se ve ahí muy feo. Listo, se lo va a quitar. Listo. ¿Qué más podemos hablar de TypeScript? Entonces, en síntesis, para terminar este videito, este es un videito introductorio nada más a TypeScript, entender qué es TypeScript, cómo funciona, lo más básico, entender que TypeScript simplemente es la forma como yo vuelvo a JavaScript con un tipado fuerte y compilado. Miren que yo aquí en mi HTML, yo lo que invoco es a un JavaScript. ¿Por qué? Porque TypeScript lo que hace es que se compila y viene y me lo transforma, por eso le llaman transpila, lo transforma en JavaScript, y ese es el que meto a mi web, ¿sí? Entonces la idea de volverlo más estricto, digamos que es como un tema más para evitar errores, ¿cierto? Es una propuesta pues, que Microsoft viene teniendo hace un tiempo para el tema de evitar errores y mirar que errores con variables que puedan estar cambiando y recibiendo datos que no deben recibir. Y es un tema de darle como la amplitud, de mejorar, de aumentar las capacidades de JavaScript, porque es que JavaScript empezó como para la web nomás, pero a medida que pasó el tiempo, pues se volvió más, su utilidad se volvió más diversa, y entonces pues se ven las necesidades de crear otros elementos más, ¿cierto? Entonces, bueno, es otro elemento más para profundizar. Espero pues que les haya quedado un poquito más claro que es TypeScript, que no es nada del otro mundo si yo manejo JavaScript, pero yo les decía desde el principio del curso,
JavaScript es el eje central y se los he dicho como 30.000 veces, parezco mamá cantaletoso, pero JavaScript es el eje central del diplomado, ¿sí? Y es el eje central si yo quiero trabajar en web, es fundamental. Si yo manejo bien JavaScript, voy a cubrir casi que todos los ámbitos de la web, ¿sí? Entonces, y puedo profundizar en otros adicionales como el TypeScript. Después puedo coger fácilmente el Node, el Express, el Vue, coger fácilmente a React, etcétera, 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 ¿cierto? Ámbitos del front, del back, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que les haya gustado y que si quieren profundizar en esto, hay cantidad de videos y de información sobre esto, le irá a buscar en la misma documentación. Recuerden que, por ejemplo, este muchacho Fast, este man trabaja bacano, entonces, digamos, también nos da un buen abrebocas por ahí y listo. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias, chao.